Ya estoy grabando, ¿eh? Es que se baja pronto, no me quitan ese tiempo. Así me pasa el sábado, cuando me conecto y la dejo. Doctora, no se escucha. Bueno, les decía que íbamos a empezar este capítulo de enfermedades del sistema inmunitario. Es un capítulo que ustedes ya han visto en Inmuno Básica. Y bueno, pues obviamente, pues aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de las enfermedades y las manifestaciones morfológicas de las mismas. Sin embargo, pues es importante recordar algunas cosas básicas. El Robbins viene muy amplio en algunos puntos. Lo vamos a resumir un poquito para pues, que sea más ameno. Vamos a hacer que participen con algunos apartados, así como hicimos en nuestro apartado previo, para que no se aburran. Y bueno, pues el día de hoy empezamos con esto. ¿Alguien que quiera participar con algo que haya leído, algo que les haya llamado la atención, para anotarle su participación? Por favor, si pueden ir abriendo su cámara para la asistencia. ¿Prendiste tu cámara? Uh-huh. Adelante, hay una manita allá arriba, creo que es la manita de Ricardo. Adelante, Ricardo. Buenas tardes, Doc. Pues bueno, yo lo que leí, de acuerdo igual con Robbins, es que hay 4 grandes grupos, ¿no? De lo que son estas enfermedades, las que son por hipersensibilidad, ¿no? Autoinmunes, también autoinmunes, también puede ser por inmunodeficiencias, ¿no? Y otra que está también relacionada, ¿no?, a trastornos inmunitarios. Las de hipersensibilidad, pues, son las de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Las que son mediadas como, por ejemplo, por inmunoglobulinas, ¿no? Las que también, por ejemplo, la que puede ser mediada por IG, que esta lo que va a hacer es que va a proliferar y pues, por varias vías va a empezar a liberar lo que es histamina, leucotrienos, ¿no? Interleucinas que van a interactuar con el ambiente, bueno, más bien que nuestro cuerpo al tener una exposición a esto van a empezar a liberarse, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, una anafilaxia, asma, rinitis, ¿no? Por neumoalergenos principalmente. Y pues ya en el diagnóstico pues tendría que ser una IG elevada, ¿no? Y pues por ejemplo en el tratamiento pues ya variaría dependiendo de qué tipo de ¿cómo se llama? De reacción inmunitaria tengamos, ¿no? Por ejemplo, si sería por anafilaxia, pues adrenalina, ¿no? Si fuera por un asma, pues tal vez un salbutamol, ¿no? O algún otro fármaco. Y pues bueno, o sea, también por enfermedades autoinmunes, ¿no? De acuerdo con Robbins, podemos meter varias, como puede ser el ES, ¿no? Artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerodermia también. Y pues por inmunodeficiencias, pues puede ser el síndrome de DiGeorge, la agamaglobulinemia también ligada al X, ¿no? Por mutación del BTK. Y pues yo creo que ya, Doc. Bueno, pues para no extenderme tanto. Bueno, es un excelente panorama general, inicial, de este capítulo, que si se fijan es bastante amplio, o sea, podríamos estar aquí completo. Ustedes en su mapa curricular llevaron inmunología básica, ¿tienen inmuno aparte clínica en teoría o deben de llevar reumatología? Que esas es como las materias
que cualquier programa tiene, ¿no? O sea, es una parte básica y otra donde se ven con más detenimiento las enfermedades debido a la extensión que tienen incluso los temas. Sin embargo, aquí vamos a ver cuál es la utilidad de repente del anatomopatólogo en la morfología. Algo que yo les comenté, creo que desde la clase 1, no todo lo que a veces podemos platicar es necesariamente como que el diagnóstico dependa de mí en el punto de vista de una biopsia, pero sí puedo formar parte de criterios de diagnóstico y obviamente si hay un estudio post-mortem de un paciente, pues es muy evidente los cambios, ¿no? Entonces, muchas de estas entidades, los diagnósticos dependerán de criterios y los criterios la mayoría de las veces pues no son tan estrictos para requerir una biopsia. Vamos a verlo, por ejemplo, con lupus, que pues tiene una serie de criterios. Si bien la biopsia es un punto, pues necesito al menos que tenga como 9. Entonces, es como no totalmente cosa mía, a diferencia de otras situaciones, ¿no? Que van a venir en la segunda parte del curso, donde es muy evidente cuando hay una neoplasia, pues obviamente, pues si no tienen diagnóstico histopatológico no va a avanzar. La parte básica de nuestra materia, pues en algunas entidades sí tomamos en cuenta la histopatología, pero se centra más, si se fijan, lo que hemos estado platicando, a recordar la parte de la fisiopatología, la parte ahora añadida de la morfología, ¿sale? Denme un segundito. Hoy sí traje cargador, eso espero. Voy a conectar la compu. Mande. No me veo, ¿verdad? No. Ya. Hoy sí traje cargador, pero se me olvidó mi cartera, entonces nunca traigo todo. Pero bueno, ya. No sé por qué se me olvidó. Creo que porque levanté un suéter, entonces hubiera dejado el suéter. Pero bueno, vamos a ver. Fíjense, este capítulo, como nos decía Ricardo, ¿alguien más que quiera participar o algo que nos quieran comentar? ¿Que les haya llamado la atención? ¿No? Bueno, si ya no hay algún otro comentario de apertura, pues vamos adelante. Ya tomé su asistencia. Recuerden que es muy importante que participen, ¿vale? Para que puedan tener sus puntos a favor siempre. Y bueno, pues tengan casi 10. Bueno, vamos con esto. Fíjense. Es muy amplio, la inmunidad es bastante extensa porque va a incluir, como nos dijo Ricardo, reacciones del huésped contra, ejemplo, antígenos propios, que es lo que nos decía de los tipos de autoinmunidad. En un sentido más amplio, pues la inmunidad tumoral, que vamos a volver a platicar más adelante en el capítulo de neoplasias. Vamos a hablar incluso un poquito de lo de rechazo a los trasplantes. Y pues nosotros hemos platicado un poquito ya de inmunidad en la parte de inflamación. Ustedes lo van a ver aplicado para la parte de infecciones. Entonces, nosotros es como bastante amplio la parte de la inmunidad. Las enfermedades pues van a tener como algo que compartan en general un exceso o un defecto en la actividad inmunitaria. De hecho, en este apartado pues se toca incluso una entidad que se llama amiloidosis y que tiene que ver con la acumulación de algo que está mal plegado, que se produce durante ya sea la inflamación o algunos procesos neoplásicos, ¿no? Entonces ahí vamos sirviendo. Tenemos que recordar las partes más básicas de inmunología. Aquí no se me vayan a dormir porque es lo más básico, es recordar. Acuérdense que la inmunidad yo la puedo dividir en innata y adaptativa. En el caso de la innata va a hablar de estos mecanismos de defensa que están presentes con nosotros incluso antes de cualquier tipo de infección o agresión. Han evolucionado, o sea, en el sentido de reconocimiento de algunos antígenos que en la historia del hombre se han ido presentando. Esto es un hecho y bueno, ha evolucionado para reconocer también específicamente a microorganismos y proteger a los individuos de las infecciones. Dentro de esta parte de la inmunidad innata, pues es inevitable hablar de las barreras, pues por ejemplo cutáneas. Es importante hablar de las barreras de las mucosas, epitelio como tal, ahí va a estar. Y bueno, por ejemplo, en la piel, pues tendremos células dendríticas propias de ese lugar y esas células dendríticas, las células de Langerhans, por ejemplo, van a reconocer y van a presentar antígenos, ¿no? Entonces, esto ya lo sabemos, tenemos a la parte de los fagocitos y ahí es de lo más importante. Entonces, hay
hay que recordar que podemos tener circulando muchas células, como los monocitos, como la parte de los neutrófilos. Vamos a saber que estas células dendríticas no nada más existen en las barreras cutáneas, vamos a ver que tienen su versión residente en tejidos linfoides, como las células dendríticas interdigitantes en el ganglio. La verdad es que ustedes dirían, bueno, la célula dendrítica hay X, ¿no? O sea, o la célula de Langerhans hay X, pero no. Ahorita lo vamos a ver enfocado sobre todo a la parte de funciones y enfermedades inmunitarias. Sin embargo, si nosotros nos pudiéramos adelantar a la segunda parte del curso, en la parte 2 hay un capítulo que solo habla de las alteraciones de este tipo de células y puede haber neoplasias de cualquiera de las células básicamente que estamos describiendo. Y bueno, pues esto es importante que lo recuerden en ese momento. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo tengo una histiostosis de células de Langerhans, las manifestaciones, ¿dónde estarían? Pues a lo mejor en la piel, ¿no? La piel cabelluda. Es uno de los ejemplos, el típico niño con una lesión en piel cabelluda. Y bueno, pues es nada más recordando que eso está ahí y que tiene que ver con esta parte de la inmunidad. Entonces, si se fijan, vamos a ir agregando entidades. Y bueno, pues incluso hay células linfoides innatas, que estas es bien curioso porque antes se creía que no eran como unos linfocitos como tal, sino que venían y se instalaban. No, son residentes también del tejido y van a reaccionar a la parte de producción de citocinas, ¿no? Pero están como dormidas. Esas son algunas células que hace 20 años o más creíamos que era diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que es sumamente interesante y bueno, pues vamos con la inmunidad adaptativa. Esta, pues necesitamos tener a los microorganismos para estimular a los linfocitos y la producción de anticuerpos. Entonces, vamos a ver que esta inmunidad adaptativa va a tener dos pues, objetivos. Uno, la producción de anticuerpos y dos, tener una función efectora de linfocitos T básicamente. Pero si se fijan aquí, nosotros vamos a tener incluso este esquemita que también viene en el Robbins, que nos habla de los principales componentes y el tiempo para usar este tipo de inmunidad, ¿no? Entonces, mis barreras epiteliales, que muy probablemente desde el inicio yo pueda deshacerme y en la inmunidad innata esté incluido el complemento y me pueda deshacer de un microorganismo como organismo, o bien que yo tenga que elaborar anticuerpos propios para deshacerme de una infección, que es lo mejor que se estereotipa para estas, ¿sale? Entonces, no quiere decir que pues solo se echa a andar por infecciones, porque vimos que ante el daño celular, pues también las lesiones de los tejidos pueden despertar a la parte inflamatoria, ¿no? Entonces, esto pues es algo que debemos de recordar. Componentes del sistema inmunitario, vamos a hablar como de los principales, por ejemplo, las células, los linfocitos T, recordando que cada linfocito T reconoce un antígeno específico o una célula por medio de un receptor que se llama RLT. Estos reconocen antígenos peptídicos que son presentados por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad sobre las superficies de las células presentadoras de antígeno. Entonces, interacción, célula T, vamos a tener que está ligado a la parte del complejo mayor de histocompatibilidad, y listo, ¿sale? Y célula presentadora de antígeno. Esto van a decir, bueno, ¿y qué importa? Bueno, pues los linfocitos T, si bien tienen receptores y tienen un marcador de designación, el reconocimiento de este receptor RLT y la reorganización por métodos moleculares nos permite detectar que ese linfocito ya no es normal. Entonces, la detección de los tumores tiene que ver también con esta parte. Bueno, aquí en este otro esquemita que viene en el Robbins, pues lo que nos está presentando es las diferentes versiones, digámoslo así, de las principales funciones de los linfocitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver que las células B y las células T, pues son las células más presentes en la inmunidad adaptativa. Se identifican algunos otros linfocitos, vemos por ejemplo los NK, vienen los pasos que siguen de manera como muy genérica. Y bueno, pues a recordar también que así como tienen funciones efectoras, en el caso de los linfocitos T, por ahí creo que lo mencionamos en inflamación, también tiene que ver con la supresión de la respuesta inmunitaria o la respuesta inflamatoria en algunos casos. Y bueno, pues esto ustedes ya lo conocen, qué tipo de célula, a qué se dedica, esta tablita, bueno, este esquemita, vuelvan a leerlo, a checarlo así y véanlo con mucha calma. No les puedo decir más porque podría venir algo en el examen, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de esta parte que yo les decía de los receptores y para las células T, expresan otro tipo de proteínas que colaboran con estos receptores en respuestas funcionales. Por ejemplo, CD4, que son las designaciones, CD8, CD2, las integrinas y CD28.
Entonces, aquí yo les enseño en este esquema que está tomado de un libro que es muy sencillo. Y bueno, pues si se fijan aquí, pues vamos a tener la producción de interleucinas. Este switch que se da, esta interacción, esta unión, y pues realmente el objetivo es producir a las interleucinas, ¿no? Y entonces aquí tenemos a la célula presentadora de antígeno, va con el linfocito CD4 positivo, y bueno, pues hace este anclaje, por decirlo así, esta unión para producir interleucinas. Entonces es como muy básico. Ahora, ya teniendo mi inmunidad adaptativa, pues acuérdense que tengo ahí mi subdivisión y tengo una inmunidad celular y tengo una inmunidad humoral. Esto es súper importante porque vamos a ver que en los rechazos, por ejemplo, a los trasplantes, pues van a decir, es que hay un rechazo celular. No, pues es que este rechazo es mediado por anticuerpos. Pues es humoral, ¿sale? Entonces es muy importante reconocer qué tipos de células encontramos ligadas. Algo que yo siempre les presento son estos esquemas, porque la verdad es que el Robbins los pone, pero los pone como en otro acercamiento. Digamos que no me gusta ese acercamiento porque lo sigue como manejando como muy, digámoslo, esquematizado, sin que yo lo pueda aterrizar en algo que vamos a estar viendo, que son las fotografías histológicas. Entonces, aquí si se fijan, esta es la reacción por los linfocitos T. Estamos presentando a los antígenos por medio de la célula dendrítica interdigitante, que ya platicábamos que está en el ganglio. ¿Cómo llegó a ese antígeno? Pues por vía del torrente sanguíneo, etcétera. Entonces ya ahí lo tenemos, listo. El linfocito pues se va a unir y va a despertar al inmunoblasto. El inmunoblasto es un precursor de una célula finalmente T. Esta célula pues va a tener una diferenciación para helpers 1, helpers 2, o se puede volver una célula citotóxica. Cuando esta célula se transforma, adquiere cierto grado de memoria para los anticuerpos. Y ahorita ya decíamos que en ese switch de la presentación del antígeno, pues tenemos esta parte de la producción de interleucinas. Ok, esto flota en la nada si lo platico así, pero en este esquema, si se fijan, y quiero que lo vean con mucha atención, vamos a ver dónde están las reacciones. Si se fijan, vamos a tener a nuestro ganglio linfático, lo vamos a dividir en diferentes zonas. Entonces tenemos la zona del seno. El seno es la parte como vascular, ahí nosotros vamos a tener eso. Luego tenemos a la corteza. La corteza aquí no la estamos como tocando. Esas células que están en la corteza son células de tipo B. La paracorteza es fundamentalmente donde tendremos a las células T y tendremos a la médula, ¿sale? Entonces, esto no flota en la nada y es importante que sepan que es como básico el reconocimiento de dónde se encuentran en un ganglio o dónde se encuentran dentro de los tejidos linfoides. ¿Por qué? Porque resulta que si yo veo un corte histológico, pues va a adoptar un patrón morfológico que va a depender del tipo de anticuerpo que se presentó, del tipo de antígeno presentado o el tipo de reacción. Entonces, ahorita no tiene tanta importancia porque no vamos a hablar de los linfomas, no vamos a hablar de la parte, digamos, totalmente histológica, pero déjenlo ahí como en mente que no está flotando hacia la nada, que es muy importante. Si no lo recordaban, ya aquí lo estamos recordando. Y bueno, vamos a hablar de otro componente que son los linfocitos B, que estos constituyen del 10 al 20% de la población de total de linfocitos circulantes. Y bueno, pues presentan anticuerpos unidos a una membrana que se llama IgM e IgD en los linfocitos B vírgenes. Estos linfocitos pues tienen como la peculiaridad de unirse al complemento a través de un receptor que emite una señal, ¿no? Entonces, aparte de estas Ig, nosotros tenemos esta. Y esta es una buena y una mala noticia. ¿Por qué? Porque este receptor de complemento que se llama CD2 o CD21 es la llave de entrada para la infección por el virus de Epstein-Barr. Y como veremos más adelante, el virus de Epstein-Barr lo que hace es una transformación que inicialmente es como reactiva, pero después se vuelve una reacción que puede ser incluso de origen, el origen de una verdadera neoplasia que deriva de los linfocitos B. No se les olvide esta porción, este receptor del complemento, que es el CD21. Me sirve para reconocer, ok, tengo un linfocito B, pero es la llave para entrar para el Epstein-Barr. Dice, yo por aquí puedo entrar y bueno, voy a infectar estos, voy a hacer una hiperplasia primero de estos linfocitos y luego se van a volver malignos. Eso lo vamos a estar platicando, no se les olvide, porque vamos a hablar más adelante de los, así como hablamos un poquito de virus de papiloma humano, vamos a hablar también del Epstein-Barr, porque son agentes con capacidad de carcinogenia, ¿no? O de transformar a las células en malignas, ¿sale? Entonces esto es súper importante. Ejemplo, no sé, el tipo de linfoma de Burkitt, pues está ligado a esto. Si yo le pongo a un paciente inmunosupresión, pues puede tener una infección por virus de Epstein-Barr, va a haber una enfermedad linfoproliferativa asociada a la inmunosupresión.
Y después de eso, pues ya es un verdadero linfoma. Entonces, esto es súper importante, no lo olviden. Bueno, en la parte humoral, pues ya decíamos que el objetivo es la producción de los anticuerpos. Nuevamente vemos las zonas del ganglio linfático. Si se fijan aquí, hasta nos vamos a regresar, fíjense. Nuevamente los colores, ¿verdad? Entonces, seno, corteza, paracorteza, médula. Otra vez, seno, paracorteza, corteza, médula, ¿no? Entonces, realmente aquí en la zona paracortical es la zona B. Yo voy a tener ahí que ya estoy presentando al antígeno a través de la célula helper y vamos a ver y se lo vamos a enseñar a esta célula B. La célula B va a despertar ahora una célula que se llama centroblasto. El centroblasto vive en el centro germinal, está, por decirlo así, de manera Walt Disney, dormido. Vamos a tener que a través de esta presentación yo le doy una memoria inmunológica o le voy a hacer para que arregle sus receptores para la diferenciación al tipo de linfocito que yo necesito para la producción del anticuerpo. Y puede volverse una célula plasmática y este paso es muy importante. Esta diversidad que adquieren los linfocitos B y este cambio en estas IG que están por acá es súper importante porque es el origen también de las entidades neoplásicas, ¿no? O sea, no es lo mismo mantenerte estable y ser uno mismo y nada más crecer a diferenciarte de esta manera, ¿no? Esto se los voy comentando porque es importante y es parte de la histogénesis de las neoplasias derivadas de los linfocitos B. Y bueno, pues aquí tenemos a las células plasmáticas con su producción de anticuerpos. Y ahí vemos una célula plasmática en un frotis. Y bueno, pues si ustedes recuerdan las características de la célula plasmática y demás, algo que les haya llamado alguna vez la atención de la célula plasmática, que ustedes recuerden y que digan, bueno, sí, produce los anticuerpos, se diferenció de una célula básicamente B, algo que recuerden que digan, ah, sí, eso me llamó la atención. Bueno, si no les llamó la atención, les voy a dejar una tarea. Resulta que esta célula tiene una vida. ¿Cuánto vive una célula plasmática? Y ahorita ni les voy a preguntar tal vez, y a lo mejor hasta se me olvida, pero en neoplasias es importante eso, ¿sale? Entonces, ¿cuánto vive una célula plasmática? ¿Cuál es la importancia de saber cuánto vive una célula, no? Entonces, por ahí vamos a hablar de eso en neoplasias más adelante. Aquí, pues nada más le estamos mencionando como parte del sistema inmunitario. Aquí volvemos a platicar un poquito de células dendríticas, ahí está, son las células presentadoras de antígenos para linfocitos T, contra antígenos proteínicos, y bueno, pues ahí estamos marcándolas con CD1A o langerina, ¿no? Entonces ahí son positivas, están residiendo en la piel, la puedo marcar en el ganglio. Los macrófagos, que son células presentadoras de antígenos para linfocitos T, son células que también son efectoras porque destruyen a los microorganismos intracelulares, tienen efectos de inmunidad celular, fagocitando los microorganismos que están opsonizados con C3b o con IgG, ¿no? Entonces estaba por ahí en el esquemita y aquí les presento así como una foto para que, pues yo sé que varios ya tienen tatuajes. Los que no los tengan, no se los hagan, por favor. ¿Por qué? Pues porque por ahí voy a conseguir, es más, el artículo. Lo leí y no lo bajé. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es eso? Pues eso es un macrófago cargado con tinta de tatuaje. O sea, la tinta no es inerte como nos la quieren vender. Entonces, al no ser inerte, despertó una reacción inmunitaria y hay dos artículos que hicieron como un estudio muy largo y con muchos pacientes y estudiaron pacientes que tenían tatuajes y entonces vieron que había en este tipo de pacientes incremento de las enfermedades autoinmunes. Y la otra es que pues coincide también con un ligero aumento en algunos tipos de neoplasias. Esa pues como que podría también, pero más que nada yo digo, bueno, pues no es inerte, despertó una reacción y la estamos estimulando. Si no tenemos necesidad de estimularla, por favor no estimulen a su sistema inmunológico, porque caras vemos y complejos mayores, histocompatibilidad y todas estas cosas no sabemos, y vamos a ver más adelante que las enfermedades por hipersensibilidad no tienen un origen claro, ¿no? Entonces, si supiéramos que no tenemos ninguna propensión a enfermedad de hipersensibilidad ni nada, pues nos ponemos y nos hacemos, pero realmente no es como, no se los digo en una manera mala onda, pero sí traten como de tener este cuidado de no introducir, pues, si no tienen ahorita tinta, pues no la introduzcan. Y si la van a introducir, pues, con un sitio de confianza, por infecciones y por esto, ¿no? Entonces, eso va a ser inevitable tal vez para algunos, pero siempre les pongo este ejemplo. El macrófago sí reconoce la tinta, ¿sale? Entonces, ahí está tratando de deshacerse de la tinta. Evidentemente no se puede deshacer. De hecho, hay pacientes que sí tienen un tatuaje y al cierto tiempo incluso lo tienen que volver a retocar porque empieza a desaparecer, pues se reconoce inmunitariamente, ¿sale? Entonces, esto es variable. Pero bueno, esos son, los voy a buscar, si alguien los encuentra, es más, le ponemos 2 participaciones, porque sí, es como bien llamativo. Yo los abrí, los leí, ya no guardé, pero sí, eso es como, es algo que se debate, no por la onda social ni nada.
O sea, ya da igual, eso da igual, pero lo importante es no despertar a nuestro sistema inmunitario. A mí me da más miedo el sistema inmunitario que otra cosa, porque las enfermedades que vamos a ver más adelante, muchas de ellas pueden tener un curso bastante agresivo, y a pesar de que tratemos de controlar el sistema inmunitario, pues no va a ser favorable para algunos pacientes, y algunos de ellos pues van a fallecer de manera incluso bastante jóvenes. Entonces, bueno, pues aquí está un ejemplo de no molestar a nuestro sistema inmunitario. Pobrecitos macrófagos, ahí andan. ¿Sale? Bueno. Linfocitos NK. Destruyen las células recubiertas por IgE, y esto, pues si se acuerdan, se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y bueno, es algo que nos gusta mucho cuando lo vemos en Inmuno, porque es la manera estereotípica para deshacernos de los virus, ¿no? Tejidos del sistema inmunitario. Pues vamos a tener tejidos como este que está aquí. ¿Este qué es? A ver, si recuerdan sus clases de anato, de histo. Tiroides, ¿no? ¿Qué es? ¿Tiroides? Ah, por aquí nos dijo Ricardo es el timo, y alguien más nos dijo tiroides. Bueno, sí tiene como forma de mariposita, pero es el timo, ¿sale? Entonces, si ya lo vemos en la foto histológica, es el timo. Entonces, si se acuerdan ahí, viven quiénes en ese timo, y nos sirve más cuando somos pequeños. Y están dormiditos sin marcar los linfocitos T, ¿verdad? Entonces, ahorita nada más vamos a decir, bueno, hay un timo, vamos a empezar a hablar de sus funciones ya y sus defectos de las cosas, ¿sale? Entonces, ¿qué más podemos tener? Pues en este timo, fíjense que tenemos dos cosas. Pues la parte linfoide, tenemos una parte epitelial bien discutida para los timomas, y esos no son los corpúsculos de Hassall. Y me da risa porque, en serio, ya en las neoplasias del timo es como todo un rollo que al final termina la conclusión, o la conclusión actual es, no importa qué diga el patólogo, lo importante es que quites completo ese timo. Y vamos a ver que hay enfermedades autoinmunes, como en el caso de la miastenia gravis, donde hay hiperplasia del timo, y esto pues se liga a una enfermedad autoinmunitaria. Y bueno, pues ya estábamos viendo nosotros la foto esquematizada del ganglio, que me gusta un poquito más que la que tiene el Robbins. La del Robbins no me gusta tanto, es como más flotando. Pero bueno, me gusta la del esquema, y ahora vamos a correlacionar con la parte histológica. Entonces vean bien las zonas, no les voy a decir más, guiño, guiño, ya saben, puede venir en el examen a hablar de alguna de estas zonas que estamos viendo aquí, ¿sale? Entonces, nuestra cápsula, nuestro seno subcapsular, la cápsula pues realmente puede ser tejido conectivo, es tejido conectivo laxo, y bueno, esta zona subcapsular es una parte sobre todo vascular. Ejemplo, lo vamos a ver en neoplasias. Si hay una célula que pues está ahí, es ajena al ganglio, es el primer lugar donde va a estar, porque de ahí llega la circulación para ese ganglio, ¿no? Entonces es una parte vascular. Vemos al centro germinal, nuestra zona del manto, nuestra zona corteza, paracorteza. Entonces aquí está nuestra corteza, nuestra paracorteza, nuestra médula, y bueno, pues la parte de los sinusoides, perdón. Y bueno, pues, ¿cómo sabemos que ese folículo está reactivo? Que ha despertado pues los folículos secundarios. Los folículos secundarios, si ustedes recuerdan, son los que tienen ya el aspecto con un centro germinal. Bueno, ¿qué otra cosa reconocemos como un elemento básico? Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Es el sistema que demuestra de péptidos de la inmunidad adaptativa. La función de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad es mostrar fragmentos peptídicos de antígenos proteínicos para su reconocimiento por linfocitos T específicos frente al antígeno, ¿sale? Entonces, acuérdense, esto tiene que ver con el linfocito T, ya lo veíamos, y aquí están. Nosotros tenemos pues variaciones en nuestro complejo mayor de histocompatibilidad, y lo vamos a platicar también más adelante. Y bueno, es un sistema de presentación de péptidos de inmunidad adaptativa. Si lo tuviéramos que resumir, presentan fragmentos peptídicos de sus proteínas para el reconocimiento por linfocitos T. Este es bien importante, siempre se los pregunto, ¿dónde está codificado? ¿No? Entonces, ¿dónde codificamos o qué es lo que predice como nuestro complejo mayor de compatibilidad? Está en el cromosoma 6. La parte del tipo 1 se expresa en todas las células nucleadas y plaquetas, es reconocido por los linfocitos TCD8, y las del tipo 2 presentan antígenos que son interiorizados a las vesículas de los fagocitos, y que típicamente proceden de microorganismos extracelulares y proteínas solubles, y va a actuar con CD4. Bueno, ¿qué otra cosa podemos platicar aquí como un básico, obviamente, del sistema inmunitario? Pues todas las moléculas, las citocinas, que son las moléculas mensajeras del sistema inmunitario, ya las empezamos a platicar, si se acuerdan en la parte de inflamación, tienen muchas funciones de los leucocitos, ya sea la inmunidad innata, y bueno, pues vamos a ver que la innata pues tiene que ver con el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la 2, las quimiosinas, y bueno, vamos a ver aquí también que la inmunidad adaptativa está la 2, la 4, la 5, la 17. Bueno, esto no me importa como tanto porque no se los voy a preguntar tan así, pero sí me importa que ustedes recuerden que va a haber pues diferentes tipos de citocinas, que estas citocinas
citocinas pues son producidas por los helper, que pueden ser el 1, el 2, el 17, y bueno, pues sabemos que debe de estar controlado, porque nosotros vamos a hablar de entidades donde esto está, pues no está regulado de manera adecuada, ¿sale? Y bueno, ahorita los vamos a empezar a ver. Y ahora sí vamos a esta segunda parte. ¿Dudas hasta aquí? Como la introducción muy sencilla, la verdad es que se lo resumo mucho Walt Disney, porque sí, es muy largo, pero ustedes ya llevaron inmuno básica, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Ah, bueno, No, doctor, no. Bueno, pues ahora vamos a esta parte que nos platicaba ya Ricardo, que es la parte de la hipersensibilidad, ¿sale? Entonces, bueno, individuos que previamente se expusieron a un antígeno ya están sensibilizados. Ese no va a ser el tema, como el problema, digámoslo. Cuando hay una exposición repetida e incluso que no es como exagerada, o sea, no es como que alguien que tiene una alergia se exponga a 1 kilo de polen, ejemplo, ¿no? Con un poco es necesario y ya. Vamos a ver que pueden ser antígenos endógenos y exógenos como el polen, endógenos como la membrana basal glomerular, para nuestra mala suerte. Esto se llama hipersensibilidad. La hipersensibilidad, pues, son enfermedades que se ligan como tal al complejo mayor de histocompatibilidad. Trastornos alérgicos y autoinmunitarios es lo que vemos en este apartado. Lo dividimos, como nos comentaba Ricardo, en 4 tipos principales. Vamos a empezar. La hipersensibilidad tipo 1 o hipersensibilidad inmediata. Esto vamos a ver trastornos que son prototipos. Aquí serían las anafilaxias, las alergias, el asma bronquial, pues que son las formas más comunes, bueno, la forma más común del asma realmente. Los mecanismos inmunitarios: hay producción de anticuerpos, de IgE, la liberación inmediata de aminas vasoactivas y de otros mediadores, porque por ahí, ejemplo, también Ricardo nos decía, si hay alguien que tiene un evento ligado, por ejemplo, nos decía de una alergia, pues tenemos que saber qué le vamos a dar. Y tiene ese tratamiento, el efecto contrario, digámoslo así, para pues poder hacer que ese paciente no tenga un choque anafiláctico, ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser algo que si vemos, bueno, hipersensibilidad tipo 1, ahí están las células, puede ser clínicamente muy grave el instalar una de estas reacciones en algún paciente y, bueno, pues puede fallecer. Incluso va a haber una liberación inmediata de aminas vasoactivas y de otros mediadores desde los mastocitos, posterior atracción de las células inflamatorias. Si yo lo viera de manera microscópica, pues va a haber dilatación vascular, porque es parte de la inflamación, edema, la contracción del músculo liso, la producción de moco y la lesión tisular, y bueno, veríamos inflamación. La célula que vemos de manera súper repetitiva para este tipo de hipersensibilidad y que incluso la podemos analizar en citología es los eosinófilos, ¿verdad? Entonces vemos un chorro de eosinófilos y bueno, vemos un montón de mastocitos y dices, esto parece hipersensibilidad tipo 1. Obviamente nosotros no vamos a andar haciéndole biopsia del bronquio a alguien, ahorita vamos a ver cómo podemos darnos cuenta, ¿sale? Y bueno, pues este esquemita súper científico, igual, perdón, me gustan mucho estos esquemitas, pero perdí el libro, se los quería pasar y no lo he encontrado. Tenía muchos esquemitas así, tanto de la parte básica como la de patología, así como muy al estilo caricatura, la verdad, es que es muy sencillo. Entonces, bueno, el contacto inicial con el antígeno, con la célula T, y bueno, pues la célula B también se lo presenta y el mastocito queda dormido. Y bueno, no hay problema, ya nos lo presentaron. Listo. Hay un segundo contacto y bueno, pues ¿qué creen? Que el mastocito se despierta y se degranula, ¿sale? Entonces ahí está su degranulación. Y bueno, pues el Robbins nos hace este ejemplo a través de la exposición de un alérgeno de las manifestaciones clínicas. Si vemos aquí en la primera parte, lo que tenemos es pues una reacción inmediata que es necesario a veces minutos para el poder presentarla. Entonces, esto es como muy evidente. Vemos en esta tinción que no es hematoxilina y eosina, esta tinción se llama azul de toluidina y esta tinción, el objetivo es como evidenciar muchísimo más a los mastocitos y vean sus gránulos, ¿no? Entonces aquí es muy, muy evidente. Y bueno, pues viene a cuánto tiempo se pueden presentar estos infiltrados, ¿no? Entonces vemos que se caracteriza por este infiltrado que es rico también en eosinófilos. Y bueno, ustedes no sé si se acuerdan o por ahí han escuchado hablar de que cuando alguien tiene una sospecha de una alergia, le miden los eosinófilos tanto en sangre, los miden también en el moco, ejemplo. Entonces, ¿por qué? Pues porque saben que están despertando una reacción inflamatoria, o sea, de tipo 1, perdón, enfermedad, una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y que esta inflamación se liga a eosinófilos y presencia de mastocitos. Bueno, vamos a hablar un poquito como un ejemplo, porque realmente se ve más adelante en la segunda parte del curso, pero aquí la tocamos como un ejemplo, que es asma.
Realmente esta respuesta es, como definición, una enfermedad del sistema respiratorio caracterizada por hiperreactividad y vamos a tener su triada clásica. Si ustedes saben su triada clásica, bueno, por ahí búsquenla, que tiene que ver con la disnea recurrente transitoria debido a la obstrucción bronquial. Nuevamente, aquí este esquema pues es el del Robbins, es más robusto, no es ese esquema de Walt Disney que les presenté. Y bueno, pues aquí tenemos un antígeno. ¿Qué puede ser el antígeno? Pues, por ejemplo, polen. A mí siempre se me ocurre el polen. Puede ser polvo, puede ser un montón de cosas. Entonces, realmente aquí este antígeno es presentado y esta célula, pues, obviamente tiene su receptor. Este receptor es IgE. Y bueno, pues este receptor FC, pues, va a hacer que se interiorice y vamos a tener que estas señales van a activar a los genes de las citocinas y van a activar a las fosfolipasas del ácido araquidónico de la 2. Y bueno, pues, realmente con esta serie de reacciones pues se va a degranular. Estos gránulos tienen como contenido, este es un mastocito, pues van a tener histamina, van a tener proteasas y vamos a degradar a los fosfolípidos de la membrana, que tiene que ver con la vía del ácido araquidónico y las prostaglandinas y los leucotrienos. Y bueno, pues vamos a tener que a su vez que están secretando a estas quimiosinas y citocinas, va a haber una reacción de fase tardía, donde van a llamar a los leucocitos, va a haber daño epitelial y bueno, pues estamos produciendo broncoespasmo y bueno, esto es responsable de la respuesta inmediata. Y bueno, durante la respuesta inmediata vamos a tener vasodilatación, el fenómeno que ya vimos de fuga vascular y el espasmo del músculo liso. Si un paciente tiene una crisis asmática y es muy grave y demás, pues el broncoespasmo no se rompe de manera fácil y puede también fallecer. O sea, a mí sí me da como ese pendiente con los pacientes o cae en un estatus asmático y bueno, puede llegar a tener muerte cerebral. O sea, sí pasa, no es lo común, pero puede pasar. Pasa más con los pacientes con otro tipo de alergia que no se conozca que tienen esa alergia, ¿no? Y bueno, el alérgeno de contacto desencadena una reacción anafiláctica que provoca, que activa estos mastocitos, dando como resultado la liberación de sustancias que son espasmogénicas, quimiotácticas, como veíamos, y da resultado la obstrucción bronquial, la infiltración eosinofílica y hay mediadores secundarios y la triada del asma. Segunda vez que les pregunto esto. Vale. Morfología. Si yo tuviera que ver o viera el bronquio, pues lo estoy ejercitando realmente. Vamos a tener una hipertrofia de la musculatura bronquial y hay una producción de moco excesivo que conduce a la creación de tapones de moco en forma de espirales. Estos espirales se llaman espirales de Cushman y bueno, estos van a tener un efecto de válvula. De hecho, el asma forma parte del espectro de las enfermedades pulmonares obstructivas. Entonces, esto va a tener ese efecto de válvula. Con el tiempo los pacientes pueden desarrollar incluso enfisema. Y bueno, pues si yo le hago un lavado bronquial a un paciente, pues podría haber estos espirales y podría haber los cristales que vamos a ver más adelante, los Charcot-Leyden. Y bueno, pues aquí está la hipertrofia del músculo y está tapado por moco este bronquio. Esto es un esquema donde vemos un bronquio normal. En el segundo, pues vamos a ver un bronquio que tiene asma. Y bueno, pues aquí están los mediadores químicos, la presencia del moco y si se fijan, ¿qué fenómeno de adaptación celular estamos viendo aquí? Porque se ven hasta más. La hiperplasia, ¿no? En las glándulas, la hipertrofia del músculo. Entonces son estos los fenómenos de adaptación celular que estamos visualizando en el asma. El pulmón, los alvéolos se van a distender, puede llegar al punto del enfisema, que ya es cuando se rompen. El edema, pues de la mucosa, pues por parte de los eosinófilos, vamos a ver que conduce a la generación de mediadores de la inflamación, sucesivamente causando la inflamación de estas membranas y bueno, pues la cristalización de las sustancias. Vamos a ver que estos se forman los llamados cristales de Charcot-Leyden que estamos presentando aquí. Entonces, si me mandan un producto de lavado bronquial y veo espirales de Cushman, cristales de Charcot-Leyden, entonces yo diría, este paciente casi estoy segura que es un paciente con asma. Bueno, otra de las reacciones pues son las reacciones atópicas. Es la reacción local a los antígenos ambientales que ocurre en pacientes con una predisposición genética, incluso en ausencia de una exposición inusual. La patogenia, solo el 10% de la población sufre una reacción atópica, 50% de nosotros vamos a tener una historia familiar con un enlace a varios dosis de genes en específico y del complejo mayor descompatibilidad. Entonces, esta variabilidad viene incluso en el Robbins, cuál es la frecuencia de presentar enfermedades por hipersensibilidad dependiendo del tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. Ahorita lo vamos también a ejemplificar. Los factores cruciales incluyen el deterioro de la función de los helper con activación preferencial de las helper 2. Eso quiere decir que no estamos
frenándolo, no dice, ay, fíjate que también vamos a hablarles a las 1 y a las 17. No, activa preferentemente los HELPER-2 y lleva una producción de IgE excesiva y prolongada. A su vez, causa la actividad de los eosinófilos, pero es, digamos, normal ligado a esta parte de los HELPER-2, causado por sustancias normales en el ambiente para nosotros, pero para los que tenemos alergias o va a ser una situación pues diferente. Si ocurre en la piel, pues vamos a ver un eczema, la famosa dermatitis atópica, vamos a ver, por ejemplo, en la parte de nariz, pues a la rinosinusitis alérgica. Ahorita acabamos de platicar de asma bronquial. Y bueno, pues ahí está de la dermatitis atópica y ahí está pues los gránulos de eosinófilos. Bueno, esa fue la tipo 1, que son las reacciones alérgicas. No se les olvida, ¿verdad? Bueno, vamos al tipo 2. Esta hipersensibilidad tipo 2 es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Esta, pues vamos a tener como trastornos prototípicos a la anemia hemolítica autoinmunitaria, al famosísimo síndrome de Wood-Pasteur. Bueno, no es famosísimo, pero bueno, a mí me agrada mucho porque es padre ver algo que realmente clínicamente le va mal, pero es como de, ¿por qué estoy reconociendo algo que es tan esencial para mi cuerpo y lo reconozco mediante este tipo de patrón, ¿no? Entonces vamos a tener producción de IgG e IgM que se une al antígeno de la célula o tejido diana. En el caso del síndrome de Wood-Pasteur, ahorita lo vamos a platicar, que es para membrana basal. Y bueno, pues vamos a tener fagocitosis o lisis de las células diana por complemento activado por los receptores Fc y atracción de los leucocitos. Vamos a ver que si yo lo tengo que mirar al microscopio, pues voy a ver fagocitosis y lisis de las células, inflamación y en algunas enfermedades incluso por no haber gran reacción inflamatoria, pero pues sí va a haber disfunción sin esa lesión. Entonces, el paciente clínicamente lo tiene. Los pasos que aquí se siguen, básicamente es la opsonización, la inflamación y la disfunción celular. No se les olvide, hipersensibilidad tipo 2 o mediada por anticuerpos, opsonización, inflamación y disfunción celular. Y bueno, estos dibujitos, estos esquemas no son del Robbins, pero también es como bastante ilustrativo, por eso se los pongo, ¿no? Es que los del Robbins se me hacen como muy planos en este capítulo. Estos me hicieron más bonitos, perdón. Pero son igualitos casi. Bueno, en este tipo 2, pues yo tengo un contacto previo con un antígeno y esa sensibilización que ya nosotros habíamos platicado. Nos vamos a reexponer al antígeno y bueno, pues vamos a tener producción de IgG e IgM por medio de las células plasmáticas. Este es el paso de la opsonificación, si ustedes se acuerdan, pues estas IgG van a interactuar con el complemento que es la parte de C1q y vamos a ver que esta parte pues va a tener dos situaciones principales. Vamos a tener que formemos el complejo de ataque a membrana o bien pues tengamos esta parte de la función de la unión del receptor Fc para hacer citólisis por medio de las perforinas. Entonces esto es como muy importante y vamos a ver, pues si yo digo, fíjate, yo tengo esto, pero denme un segundo. Yo tengo esta entidad, ok, pues resulta que lo normal, entre comillas, es que yo reconociera lo que es extraño, lo que viene de afuera, reconociera a cualquier cosa que no fuera mi cuerpo, ¿ok? Ejemplo, yo puedo reconocer un eritrocito que hayan puesto en una transfusión. Yo podría reconocer a un granulocito de transfusión también que viniera. Pero el problema es que yo puedo reconocer tanto lo que viene afuera como algo o un componente propio. Ese es el problema de estas reacciones, pues se pueden presentar, están padres desde el punto de vista esquemático, pero lo malo es que pueden reconocer, y ese es el punto patológico, que reconocen los componentes propios. Ejemplo, aquí pueden reconocer a la membrana basal que está en el riñón y en el pulmón, y lo vamos a ver que se liga al síndrome de Wood-Pasteur y a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, que es una lesión grave, y bueno, pues esta lesión renal, pues vamos a tener que tiene una evolución o a la muerte o a la insuficiencia renal. Entonces, esto es como bastante importante el recordarlo. Seguro lo vieron en inmunología, pero no lo olviden, aquí lo estamos viendo de manera ejemplificada. Perdón, chicos. Ya saben que entre semana la gente me está ahí molestando. Por eso me gusta más la clase del sábado. Pero bueno,
Vamos a hablar un poquito del síndrome de Woodbuster para ejemplificarlo, porque la verdad, pues es muy importante. El Robbins nos pone ahí un montón de cosas que podemos estudiar, pero vamos a hablar de algunas cuantas. Es un mecanismo, pues sabemos que hay una hipersensibilidad del tipo 2 mediante el receptor FS de los anticuerpos y en menor medida por el complemento. El antígeno diana es la proteína de la cadena 3-alfa de las membranas basales glomerulares renales y los alveolos pulmonares. El síndrome de Woodbuster, si yo lo busco en mi libro, así como de medicina interna y tipo así, va a estar relacionado a lo que podemos agrupar mentalmente como síndrome riñón-pulmón. Va a haber varias entidades que pueden afectar al riñón y al pulmón. Dentro de ellas está el síndrome de Woodbuster, tendremos a las vasculitis, o sea, esto es así como digamos breviario de la medicina interna, porque es mucho más largo, ¿sale? Entonces, pues ya, nosotros, bueno, pues síndrome riñón-pulmón. Y bueno, nuestro paciente va a manifestar o va a tener nefritis, que va a llegar a la falla renal, pues, la uremia y la muerte. O puede tener hemorragia pulmonar. Entonces, esta hemorragia pulmonar, pues el paciente llega con hemoptisis. Y acuérdense, o sea, no todo en la vida que tenga hemoptisis, pues sí estamos en México y hay mucha tuberculosis, pero no quiere decir que la única causa de hemoptisis sea la tuberculosis. Vamos a tener el síndrome de Woodbuster, vamos a tener las vasculitis, vamos a tener que un paciente puede tener un tumor en el pulmón y poder tener hemoptisis, o sea, causas de hemoptisis hay un montón. Si tenemos un paciente que es más frecuente en hombres, que es un paciente joven, que tiene falla renal y que tiene hemoptisis, pues podemos pensar en el síndrome de Woodbuster. No es tan frecuente en nuestro medio, pero es un ejemplo muy claro de la hipersensibilidad tipo 2. Y bueno, esto que estamos viendo aquí es una técnica especial que yo ya les había presentado. ¿Cómo se llama esta técnica especial que ya habíamos presentado en la clase? Y que les dije, esta se lee en campo oscuro. Inmunofluorescencia. Muy bien, Ricardo. Entonces, esta es una inmunofluorescencia y los inmunoreactantes podrían ser dos, ya sea que fuera IgM o IgG. Cuando nosotros leemos de inmunofluorescencia, tiene un patrón de depósito, o sea, cómo está llevando a cabo la reacción. Y aquí se ve un patrón que es lineal y que nos traza el glomérulo, como si fuera una guirnaldita, ¿sale? Entonces, eso es como muy continuo y los patrones también los vamos a estar platicando, ¿sale? Entonces, ahí tenemos al síndrome de Woodbuster. Hay otras enfermedades por hipersensibilidad tipo 2, podemos tener aquí por ejemplo al pénfigo vulgar, podemos tener a la miastenia gravis, porque ahí nos vamos para el receptor de acetilcolina, el anticuerpo pues que vamos a tener o el mecanismo es que ese anticuerpo inhibe la unión de la acetilcolina y reduce los receptores. Vamos a tener que el paciente tiene debilidad muscular, parálisis y así con cada uno. Entonces échenle un ojito a estas listas que tenemos que tocar para la parte de pues otras entidades, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy, muy importante porque nosotros tenemos que tenerlo siempre muy en claro que estas enfermedades pues podrían pacientes. Algo que vamos a platicar también es que las enfermedades por hipersensibilidad a veces o en el inicio de los cuadros pueden no ser tan clásicos y eso dificulta a veces su diagnóstico. Los que se van a dedicar a la reumatología pues van a ver esto así súper profundo, pero la verdad es que es un reto diagnóstico, no es como que digas, bueno, viene con hemoptisis, tiene síndrome de Woodbuster, ¿sale? Entonces tenemos muchos diagnósticos diferenciales y los cuadros clínicos a veces no son tan claros, ¿sale? Entonces no lo olviden. Todo lo que no se puedan explicar como a la primera, piensen en la hipersensibilidad también. Y bueno, más adelante veremos que también tienen que pensar en los síndromes paraneoplásicos y un montón de cosas. Pero bueno, la hipersensibilidad, ¿qué sigue? Hipersensibilidad, entonces ya dijimos, hipersensibilidad tipo 1, trastornos alérgicos. Hipersensibilidad tipo 2, ¿qué es? Woodbuster. Ajá. Y anemia hemolítica. Ok, ¿y cómo se llama esa? Mediada por anticuerpos, ¿sale? Entonces, hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Entonces, así lo tenemos que tener en nuestra mente. 1, pues sí, esta, anafilaxia, asma, etcétera. Reacción alérgica. Hipersensibilidad tipo 2. Sí, anticuerpos. ¿Contra quiénes? Pues sí pueden ser estos componentes. Tipo 3, inmunocomplejos. En los inmunocomplejos, pues el trastorno prototípico, aquí vamos a tener al lupus eritematoso sistémico, algunas formas de glomerulonefritis, la enfermedad del suero, la reacción de Artus. Y bueno, aquí el mecanismo inmunitario es el depósito de complejómenos antígeno-anticuerpo, la activación del complemento, la atracción de los leucocitos por los productos del complemento y los receptores FC, la liberación de enzimas y otras moléculas tóxicas. Aquí las lesiones anatomopatológicas es la inflamación, la vasculitis, y la vasculitis entra el patrón que ya habíamos visto de vasculitis necrosante, alias necrosis fibrinoide, ¿sale? Entonces paredes vasculares, depósito ahí, es algo rosa, bueno, pues es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos o tipo 3. Bueno, en esta pues vemos que los anticuerpos que están los IgE y hay un exceso de
antígenos, nuevamente la unión a C1Q. Aquí, a diferencia de la previa, si se fijan, se va completito con la unión de C1Q y es lo que se va y se deposita sobre la parte donde tengamos el daño. Ejemplo, aquí está ilustrado nuevamente una membrana basal de un endotelio. Entonces, está ahí emitiendo una señal de quimiotaxis, como veíamos en la inflamación. Entonces, por ello es la gravedad a veces de los cuadros clínicos que hay en este tipo de hipersensibilidad, porque estamos llamando a la respuesta inflamatoria mediante la formación de estos inmunocomplejos. De manera inicial, a lo mejor yo tengo muchísimos síntomas, muchísimos antígenos y pocos síntomas, y estos hasta que se unen y quedan pegados, por decirlo así, o unidos al lugar del daño, pues van a empezar a tener su acción inflamatoria, ¿no? Entonces, si se fijan. Y bueno, pues esta inflamación va a causar daño tisular en diferentes lugares, por ejemplo, en el riñón puede causar glomerulonefritis, en el hueso artritis, en la piel pues vamos a tener la urticaria, va a despertarse en ganglio linfático, vamos a tener, por ejemplo, ligado a ello a la fiebre, las mialgias, las adenopatías. Otras enfermedades que entran en esta de inmunocomplejos, pues obviamente la número 1 siempre, y que es de las más frecuentes, es el lupus eritematoso sistémico. Está la panarteritis nodosa, que es un tipo de vasculitis, la artritis reactiva, la enfermedad del suero y la reacción de Artus, ¿verdad? Y está la de glomerulonefritis postestreptocócica, que bueno, pues esto, pues los antígenos de la pared del estreptococo se quedan plantados, hasta donde Robin nos pone eso, ¿no? Nos hace lo que estábamos viendo en el previo sobre la membrana basal. Supongamos que esta es la membrana basal del glomérulo, entonces esto no está padre, y bueno, pues vamos a tener como manifestación clínico-patológica la nefritis. Si se fijan, aquí la vasculitis nos dice bastante, aquí sí hay inflamación, entonces es como un poquito más aparatosa que la mediada por anticuerpos, ¿sale? La de inmunocomplejos es más aparatosa porque la de anticuerpos decíamos, incluso puedo saber que hay disfunción celular y no veo la gran reacción inflamatoria. Bueno, vamos al tipo 4, entonces repasemos nuevamente. Tipo 1 es la hipersensibilidad inmediata o pues también llamada alergias, entonces hay todo nuestro desplegado de alergia. La tipo 2 vamos a tener a la mediada por anticuerpos, la 3 los inmunocomplejos y la tipo 4 la hipersensibilidad celular, ¿no? Entonces ahí está la hipersensibilidad celular o tipo 4. Trastornos prototípicos, pues vamos a tener a la dermatitis de contacto, viene la esclerosis múltiple en este apartado, la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal y bueno, también la tuberculosis, que sigue este mecanismo. El mecanismo inmunitario, los linfocitos T activados, pues van a tener liberación de citocinas e inflamación, vamos a activar a los macrófagos y vamos a tener también la citotoxicidad mediada por los linfocitos T. Dentro de las lesiones anatomopatológicas vamos a ver infiltrados celulares, perivasculares, edema, formación de granulomas y destrucción celular. Y bueno, pues aquí vemos esquematizado, por ejemplo, para la hipersensibilidad, que también a la tipo 4 se le llama tardía, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que al macrófago lo vamos a despertar, a activar. Ejemplo, todos estos. Ejemplo, si yo voy a hacer una reacción para ver si hay anticuerpos o hay respuesta, hay memoria inmune para, para tuberculosis, si está activa la prueba de lepromina, para la lepra. O sea, podemos hacerlo para varios de manera de diagnóstico también, para ver si hay esta reacción y se refleja en la piel. Sin embargo, nosotros también, pues sin querer, lo podemos inducir. A lo mejor uso un collar, algún metal, a lo mejor uso algún cosmético, a lo mejor me pica un insecto. Entonces un montón de cosas nos pueden despertar a este macrófago. Tras el contacto inicial, pues vamos a ver que está la sensibilización y la activación de las células T, y así a su vez pues vamos a tener a los helper 1. ¿Qué pasa con los helper 1? Pues van a llevar a la parte de la activación de las quimiosinas y diferentes sustancias, y vamos a ver que después de varios días pues está como tal la inflamación y el daño tisular. No es inmediato y va a tener un tiempo posterior de reacción. Y bueno, un ejemplo es la dermatitis por contacto. Siempre que lo veo me recuerda de lado a los iWatch, pero pues no, se supone que no, que es muy inerte lo que nos ponemos en los brazos. Aún así yo creo que sí hay gente que lo puede hacer una reacción ahí, ¿no? Entonces a veces lo presentan la célula de Langerhans y bueno, migra hacia el ganglio linfático, va con las células T, y bueno, pues está, ahora sí, va otra vez para la circulación, libera las sustancias y bueno, pues causa a través de la liberación de sustancias la atracción de la activación del macrófago y bueno, pues se ve la morfología de la dermatitis por contacto.
¿Vale? En la artritis reumatoide, pues es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente al tejido articular, pero no excluye otros tejidos, como es el caso de la piel, los vasos sanguíneos, y súper importante que no olviden que la artritis reumatoide afecta al pulmón. Aquí la reacción inflamatoria va a generar algo que conocemos como panus, que en este panus hay macrófagos, células plasmáticas, células dendríticas, linfocitos y pues la formación de los inmunocomplejos. Bueno, ¿qué pasó en los pacientes de artritis reumatoide? Esto es un común denominador de las enfermedades por hipersensibilidad. No sabemos por qué se despierta a ciencia cierta la reacción en muchos de los casos. Y bueno, pues en este tipo de pacientes se postula que a lo mejor tuvieron el contacto con algún microbio o que tienen una susceptibilidad importante de manera genética. Y bueno, pues las células van a estar produciendo citocinas, van a activar a las células B, vamos a tener la activación del macrófago, que ya vimos en la parte de inflamación, y bueno, pues la formación de este llamado panus, ¿verdad? La activación endotelial, y bueno, pues realmente es como una respuesta inflamatoria que derivó de, no se sabe a ciencia cierta, aunque pues se sabe que algunos tipos de pues sí, a los tipos de complejo mayor, pues hacen más susceptibles a los pacientes. Los linfocitos T son los iniciadores y promotores del proceso inflamatorio, por eso este tipo de hipersensibilidad se llama hipersensibilidad celular. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Pues se los traté como de resumir un poquito más para que quede así, y con ejemplitos así más. Yo lo pongo así más Walt Disney siempre decía. Bueno, vamos a empezar con esto de enfermedades autoinmunitarias, algunos de los conceptos más básicos, y vamos a hablar también de algunas cositas y vamos a dejar algunas participaciones para que el sábado, que tienen un poquito más de energía, lo platiquemos, ¿vale? Porque creo que los jueves su energía es más baja. Su energía es más baja. ¿Quién veía Goku y eso? Su ki es muy bajo en este momento. No puedo sentir su ki. No, pero el ki era de los caballeros, ya no me acuerdo bien. Ay, Dios. Espérenme, es que se le cerró la puerta a mi hija, no hija. Denme un segundo. Espérenme, me mandó un mensaje. Pero estoy en perfil de no molestar y algunos que me asomé a la pantalla quitando la presentación. Denme un segundo. Se le cerró la puerta. ¿Dónde no? Tengo una idea. No sé si sea buena o mala. No sé. ¡Ay, no sé! ¡Qué hot! Tú, cacho cabrona. Ana, ven. Te necesito. Por favor. ¿Me vas a traicionar? Ven aquí, por favor. De estos dos, ¿cuál? No veas el personaje, solo dime. Neta, no lo veas, solo ¿cuál de los dos? Amarillo. Amarillo. A la madre. Quiero que le des ahí y con tu suerte a ver si me toca el personaje. Si no, pues ya. ¿Dónde? Perdón, chicos. Le das clic y te va a decir los de 10 y de Lo bueno es que abrí la pantalla. ¿Dónde Se le quedaba doy? fuera Ahí, una hora. ahí. Ay, qué mala estoy. Pero bueno, Ahí. ya le abrimos. Dale clic. Y dale Pero bueno. Sacar cultura consciente. No voy a ver. Vamos a empezar a hablar de las generalidades de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? ¿Tienen examen mañana o algo? Es que sí los noto así como muy dispersos. ¿No? Bueno. Sé que este no es el capítulo más ameno de la vida, pero lo tenemos que hacer, chicos. Lo tenemos que hacer. Sí. Es por su bien. Vamos a ver más fotitos en otros capítulos. Este es como un poquito más árido. El capítulo más bonito es el de neoplasias, ¿sí? Pero para llegar al de neoplasias tenemos que ver todos los demás. ¿Sale? Bueno. Conectando.
No me tocó. Cuando hablamos de enfermedades No importa. autoinmunes, No quería ver. cuando el sistema Gracias. inmunológico forma de manera continua anticuerpos o linfocitos T contra antígenos endógenos, se ocasiona daño a los tejidos específicos o sistémicos. La etiología y patogenia no se encuentran totalmente claras. Ejemplo, ahorita decíamos en la artritis reumatoide. Tuvimos contacto con un microorganismo. ¿Qué pasó? No se sabe en muchas ocasiones. Sin embargo, sabemos que se sigue el mismo mecanismo que operaría la inmunidad contra un antígeno extraño. O sea, un antígeno extraño, pues sí, reconocido. Ejemplo, un microorganismo, etcétera, pues sí. Pero si yo sé que hay una infección o que esto es como diferente, no es una reacción autoinmune, es una reacción inflamatoria. Es como la diferencia. Para ser valoradas como autoinmunidad se deben cumplir por lo menos con 3 requisitos. 1. Presencia de una reacción inmunitaria específica para algún antígeno o tejido propio. Ejemplo, ya lo veíamos, no sé, si es contra un eritrocito, si es contra la membrana basal, etc. 2. Datos de que dicha reacción no es secundaria a la lesión tisular, sino que tiene un significado patogénico primario. Entonces, ausencia de otra causa bien definida de la enfermedad. Entonces, con esto 3 puntos como básicos, yo podría decir que estoy ante una enfermedad autoinmunitaria. Bueno, esto es mucho más largo en el Robbins, la verdad. Quiero que lo lean porque lo vamos a volver a comentar, esta parte de la tolerancia. ¿Por qué lo vamos a comentar? ¿Por qué? Pues porque resulta que eso que nosotros pensábamos que solo servía para la onda de la hipersensibilidad, en la actualidad tiene otros usos, ¿no? Entonces, mecanismos aquí mencionados, versión Walt Disney. Vamos a ver. Vamos a tener a la tolerancia, que es la central y la periférica en estos mecanismos. Ay, ¿a alguien se le abrió ahí un micrófono? A Pilar. ¿Nos querías decir algo, Pilar? Yo dije, ay, lo estoy contando muy Walt Disney, hasta se ríe. Ok, bueno, ya voy a escribir un libro de patología que se llame Patología por Mickey Mouse. No, porque me demandan. Pero bueno, patología básica, muy básica, ¿sale? Entonces yo siempre digo esto muy a la Walt Disney, porque uno de mis maestros siempre decía que la universidad Mickey Mouse. Entonces, y él decía que para que el alumno cacti nos dibujaba un cactus, pero bueno. El doctor San Pedro siempre con sus chistes igual que yo, así todos bobos. Pero bueno, nosotros, esta versión muy Walt Disney, tenemos tolerancia central, donde los linfocitos T maduros reconocen antígenos ubícuos, o sea, que sufren de lesión clonal en el timo. Eso es la parte como, digamos, ligada a timo. Los linfos B sufren el mismo proceso en los órganos linfáticos o linfoides, y bueno, pues es la parte ligada a tolerancia central. La periférica, los linfocitos T maduros, pues contra antígenos son inactivados, pues son anérgicos. Contra los no activos, adecuadamente hay supresión de los linforreguladores. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos medio ahí comentado? Que habíamos hablado que cuando la apoptosis, ¿no? Y dijimos, fíjense que cuando hay apoptosis se aplica para los linfocitos que no tienen un marcaje ideal. Entonces, por ahí va. Una de las teorías que surge para las enfermedades autoinmunitarias es que en la apoptosis de esos linfocitos no se da de manera adecuada. Entonces, pierdes esa tolerancia periférica y andan circulando por doquier, y eso no es normal. Los linfocitos T y B son activados para iniciar su muerte celular, y bueno, pues cuando no se da esto de la muerte celular, la apoptosis, porque no están bien hechos, digámoslo así, no llevaron a cabo este proceso adecuadamente, pues vamos a tener la pérdida de la tolerancia. Y la pérdida de la tolerancia es lo que vemos como, pues, como significado clínico a las partes de las enfermedades autoinmunitarias, ¿sale? Entonces, estos son mecanismos de defensa contra la autoinmunidad. Nuestros linfos no pueden estar marcados para atacarnos a nosotros mismos, no pueden escapar de una región donde no deberían de estar y atravesarse para otra y reconocer ese componente, por decirlo así, de manera muy sencilla. Ahorita vamos a ver varias. Causas de autoinmunidad, predisposición genética, mutaciones de los alelos del complejo mayor de compatibilidad del tipo 2. ¿Por qué? Pues esto es como muy evidente en los portadores del HLA tipo de DR4. Son 500 veces más susceptibles a sufrir diabetes tipo 1 que otras personas que presentan los tipos de DR2 positivo. ¿Sale? Sexo, pues la influencia hormonal, marcado aumento, por ejemplo, del lupus en pacientes mujeres en edad reproductiva. Sí. Este esquemita que les estoy presentando acá, pónganle un poquito de atención, véanlo con detenimiento, que es la parte de las enfermedades autoinmunes. Entonces nos pone este tipo de situaciones de la predisposición genética, la influencia hormonal, los factores fisiológicos, la alteración de la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, dicen
tus células T supresoras realmente están funcionando. La mutación de células inmunocompetentes. De hecho, en los pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmunitaria, también vamos a elevar la posibilidad de que posteriormente puedan desarrollar, ejemplo, linfomas. Las reacciones cruzadas, eso es un ejemplo clásico, ¿no? Las reacciones cruzadas contra los contra los de los anticuerpos. Ejemplo, cuando yo tengo una reacción contra los estreptococos y bueno, después voy y ataco a mi corazón, etcétera. Entonces, eso, la cancelación inmunológica o la ignorancia, el ignorar la vigilancia inmunitaria, se me está yendo la idea. Por ejemplo, si yo tengo una infección, no debería de despertar una reacción inflamatoria en lugares donde no esté esa infección. ¿Sale? Se escapa la célula, se va a otro lugar y se instala sobre ese tejido. Eso no debería pasar porque yo tengo un mecanismo de tolerancia. Por ello, la tolerancia tanto central como periférica son súper importantes. Y bueno, esto se relaciona muchísimo a la parte infecciosa, ¿sale? Entonces, factores tanto fisiológicos como la parte de las infecciones. Y bueno, se supone que en realidad todo este conjunto de factores son los que juegan para la causa de las enfermedades autoinmunes. No es una situación donde digas, es que es mala suerte y necesariamente este es tu tipo de complejo mayor de tu compatibilidad y 100% que esto es lo que tienes por esto, ¿sale? No, eso no opera tan así, ¿sale? Hay algunas entidades donde sí es más frecuente, pero por ello el HLA asociado a las enfermedades, pues lo vamos a conocer como enfermedades inflamatorias, las enfermedades autoinmunitarias. Uno de los ejemplos más comunes es la espondilitis anquilosante y varias artropatías postinfecciosas asociadas a este halotipo. Enfermedades como endocrinopatías, errores del metabolismo y bueno, esta asociación de los alelos del complejo mayor de compatibilidad y las enfermedades inflamatorias, pues en el Robin trae esta tablita que nos habla de la enfermedad, el tipo de alelo y el coeficiente de probabilidades o coeficiente de probabilidad de presentarlo. Si se fijan, hay uno que es muy, muy así como constante, sobre todo el de la espondilitis anquilosante. Ahorita vamos a ver qué tipos de halotipos. Espondilitis anquilosante se liga al HLA B27 en el 90% de los casos. Es una entidad que va a afectar la columna vertebral, la articulación sacroiliaca y se puede acompañar de artritis asimétrica periférica. Y vamos a ver que también tiene manifestaciones sistémicas. Bueno, como están como medio dormidos, vamos a empezar a asignar un poco de esto porque están un poco dormidos. A Monse González no, porque aquí está conmigo, ella sí la veo. Hola, Monse. Los demás que están ahí como perdidos. Ricardo también anda por acá. A ver, por ejemplo, en la siguiente, el sábado, Vivian Aulet nos va a decir qué otras afectaciones tiene esta entidad, que es la espondilitis anquilosante, cuál es el espectro de cuadro clínico, porque dice otras estructuras, ¿dónde nos afecta? Bueno, ¿dónde afecta principalmente estos de hombres? ¿Qué grupo de edad? ¿Quiénes son? ¿Cómo sospecharíamos en la clínica? Vivian nos va a decir eso, ¿sale? Aquí estamos viendo los cambios morfológicos y el tipo del complejo, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que es de hombres jóvenes con un pico de incidencia a los 20 años y va a haber una destrucción de la articulación con osteoporosis secundaria. Aquí lo vemos, es evidente en la parte, obviamente, de columna. Vean aquí cómo está, como si fuera muy pequeñita la vértebra. Eso no es normal. Si un paciente muy joven es hombre y dice que le duele la espalda, no se ejercita, no tuvo un traumatismo y le hacen una radiografía y presenta osteoporosis, podría ser espondilitis anquilosante, ¿vale? Entonces, esto Vivian nos va a hablar un poquito más. Doctora, se silenció su micrófono. Perdón. Es que estaba ahí en el cursor. Perdón, chicos. Aquí hay otros genes asociados también a enfermedades y la función que se propone de la proteína y la función o mutación o, a su vez, polimorfismos en las enfermedades. Entonces, aquí si se fijan, está este de NOT2. Este de NOT2, si tienen la segunda parte del curso conmigo, se los voy a preguntar, pero aquí se los voy a decir. Y si ya están en la segunda parte, les voy a decir. ¿Se acuerdan que yo les dije? NOT2 es un regulador que vamos a usar en la parte del intestino. Se liga para la enfermedad inflamatoria intestinal. Está expresado por las células de Paneth y otras células epiteliales. Y bueno,
controla la resistencia a las bacterias comensales intestinales. Es como un punto de control, por decirlo así, de normalmente ahí va a haber bacterias, ¿no? Entonces, pero si está mutado, yo empiezo a reconocer y empiezo a hacer una reacción inflamatoria exagerada al paso de esas bacterias. Entonces, esto pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que ATG16, que se implica en la autofagia. ¿Sale? Este es un posible papel en la defensa contra los microbios y el mantenimiento de la función de barrera epitelial. Entonces, estos no se les olviden, NOT2, ATG16, y bueno, estos genes implicados pues son respuestas inmunitarias ante los microbios y que se consideran pues también ligados al complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, causas de autoinmunidad, ya lo platicábamos, de los autoantígenos que pues, escapan a regiones inmunológicamente privilegiadas, escapan por vía venosa, van a estimular a los linfocitos helper 2. Al no estar acostumbrados a estos antígenos, dicen, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Los reconocen como extraños. Deben estimular a los helper 2, se activan a los helper 1, causarían destrucción celular sin reacción antígeno-anticuerpo. Ejemplo, la esclerosis múltiple y la infertilidad de anticuerpos contra espermatozoides. Entonces, más adelante viene la esclerosis múltiple. Entonces, nos va a platicar un poquito de esclerosis múltiple. A ver, de Team Marín de Doping, alguien que tampoco tenga cámara. ¿Les parece? Arturo, nos vas a platicar un poquito de esclerosis múltiple. Ricardo y Monse, que están aquí muy atentos, vayan anotando, porque no tenemos el cuaderno de Mimi, no sé dónde anda. Vayan anotando. Pues yo le digo a Monse González, ¿sale? Y fuiste la que anotó. Entonces, a Arturo le estamos diciendo que nos hable un poquito de esclerosis múltiple, 2 diapositivitas, 3, sale así como dejamos nuestras tareas previas para ir reforzando. Y bueno, está la infertilidad, está por anticuerpos contra espermatozoides. Otra causa, pues infecciones. Las reacciones inflamatorias de una infección pueden favorecer las señales que coestimulan o activen a los helper 2. Los anticuerpos contra antígenos extraños pueden sufrir el llamado mimetismo por los antígenos endógenos. Ahí va a estar la parte también de esclerosis múltiple, las infecciones por estreptococos del grupo A, que ocasionan reacciones cruzadas antígeno-anticuerpo, ocasionando artritis reumatoide, endocarditis y glomerulonefritis, ¿vale? Bueno, esta de infección por estreptococos del grupo A, ¿alguien nos quiere platicar cómo es el mimetismo? Así muy breve. ¿No? ¿Nadie levanta su manita? Bueno, esta nos va a platicar Ana Montserrat, ¿vale? Que tengo muchas Monses. Ana Montserrat Salas. Y es un nombre que me encanta, Monse. Tenía una amiga en la vocacional que se llama Monse. Y luego tuve un estudiante que se parecía un montón a mi amiga. Y me encantaba decirle Monse, ni se llamaba Monse. Y se le quedó el nombre y todo el mundo la conoce como Monse. ¿Sale? Entonces nunca les voy a poner un nombre de alguien que me caiga jamás en la vida. Entonces me encanta el nombre de Monse. Sí pensé ponerle Montserrat a mi hija, pero no. Me mandaron lejos. Yo me mandaron lejos. Y ahora tengo muchas Monses. Bueno, entonces Ana Montserrat nos va a hablar de este mimetismo en la infección por estreptococos. ¿Sale? Entonces, ¿qué onda con esta parte de la infección de los estreptococos? Entonces llevamos Doctora, si llevamos 3 entidades, ya me muteé. Entonces Ana Montserrat nos va a decir esa. Bueno, siguiente, falla la regulación del sistema inmune, reacciones de hipersensibilidad tipo de 2 al 4 mal controladas, ausencia de células supresoras CD4 encargadas sin suprimir respuestas de la CD4. Bueno, se supone, o en teoría, esto es lo ideal, aunque a veces incluso están en otros órganos, pero se supone que estas reacciones son específicas para órganos, ¿no? Ejemplo, pues si yo sé que la acetilcolina esterasa, pues a la acetilcolina, voy a estar en el músculo estriado y voy a estar ante la miastenia gravis, ¿no? Entonces, ahí miastenia gravis, sí vamos a hacer una pequeña participación de miastenia gravis para que no se les olvide, y sirve que nos hablan del timo. A ver, alguien que también ande aquí sin cámara. Dulce Isabela nos va a hablar de miastenia gravis, ¿sale? Vamos a ver que en la enfermedad de Addison, pues también está ligada a esta parte de la hipersensibilidad. Vamos a ver en las pancreatitis, en la diabetes tipo 1, la gastritis atrófica. Esto lo se va a ver más adelante. Esto en la segunda parte del curso, la tiroiditis de Hashimoto. Ya ahorita hablábamos, por ejemplo, de las glomerulonefritis ligadas al síndrome de Goodpaster. Entonces, si se fijan, es como órgano específico en teoría.
aunque hay entidades que pues se ligan obviamente a daño en más de un órgano. Y bueno, autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunitarias sistémicas. Bueno, esto es a lo que ustedes en realidad pues, se van a centrar. Te tienen un paciente que ustedes sospechan que, ejemplo, tiene lupus, ¿no? Entonces le van a mandar a hacer sus autoanticuerpos y se van a dar cuenta y cuáles serían la positividad más alta, los antígenos ANA, ¿sale? Los nucleares, ¿sale? Entonces, pero lo malo es que se encuentran en otras enfermedades, pero van a ser una combinación de pruebas diagnósticas y de criterios para lupus eritematoso sistémico. Entonces, esto es como de lo más importante como para uso clínico y que ustedes estén al pendiente de que siempre están publicando, ¿no? Y ya vieron que este es más específico y este en más población, etcétera. Entonces, esto es muy importante, pero tiene que ver sobre todo a la parte del diagnóstico a través del laboratorio. Nosotros vamos a tener estas participaciones el día sábado que nos hablan de la sospecha diagnóstica a través de un cuadro clínico. Bueno, vamos a hablar un poquito de lupus eritematoso sistémico, porque pues si habláramos completísimo de todas las formas y todas las complicaciones, sería un curso lleno de lupus realmente. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica que remite y recidiva y es caracterizado por un conjunto de anticuerpos especialmente antinucleares, ya decíamos. Tiene un inicio agudo o insidioso, no es como que digas, ay sí, eso igual a lupus, no. A veces las manifestaciones son muy variadas. La incidencia es también variable porque si bien es frecuente, 1 de cada 2.500 individuos puede tener lupus o tiene lupus. El coeficiente mujer-varón es 9:1 en edades reproductivas, que era lo que decíamos de la influencia hormonal, y el coeficiente de varón es 2:1 en infancia o ancianos. ¿Qué va a pasar? O es una regla medio, no es medio sí escrita, digamos, de las enfermedades autoinmunes y la influencia fuera de los grupos de edad o incluso del sexo. Cuando un paciente nos sale de este tipo de estadística, resulta que si lo presenta, ejemplo, un hombre y es un hombre muy joven, ejemplo, 20 años, le va muy mal clínicamente, o sea, como que le va mal a ese paciente. Ya está rompiendo nuestras reglas de incidencia, nuestras reglas de en quiénes se presenta y pues quiere decir que el cuadro es más grave, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para cuando tenemos pacientes fuera de los grupos de edad. Tenemos que darles un tratamiento más extenso y una vigilancia muy estrecha. ¿Por qué? Pues porque la literatura es lo que refiere, no es como algo que se le ocurre a la doctora Flor. No, la verdad es que sí, la literatura lo refiere, que cuando están fuera de este tipo de grupos, la presentación puede ser más agresiva. Y bueno, pues la presentación clínica es súper variable y bueno, la Asociación Americana de Reumatología propone los criterios diagnósticos. Estos criterios se van a, acuérdense, yo diagnostico morfológicamente, pero la medicina es una ciencia y un arte, a veces digo esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos que usar este tipo de situaciones, criterios. Los criterios se basan en la estadística. A lo mejor hicieron, vamos a imaginarlo, ¿no? Como los hicieron. Más o menos así los hacen, pero imaginen que tuvieron 1,000 personas que tenían lupus, ¿no? Y entonces les hacemos un estudio, una historia clínica y les preguntamos, oiga, ¿usted cómo empezó? Ah, no, pues fíjese que yo presenté y se me veía rojo la parte aquí de la cara pero como que se me quitaba. O tenía como algo así que se veía redondito y no era en la cara, podía estar en los brazos. Ah, bueno, pues el exantema discoide. Entonces, y bueno, pues aparte se descamaba. Ah, bueno, pues ya, exantema discoide. Ah, bueno, pues es que tenía como que cada vez que me ponía el sol se me ardía la piel, o a veces incluso ni siquiera era el sol directo, con que me diera la luz yo me ponía muy roja con las mujeres y pues o llega a nuestra consulta y le dices, ¿por qué está rojo si es invierno y es de noche? Entonces, realmente esto lo fueron haciendo y hacen un estadístico y dicen cuáles son los más frecuentes y entran como criterio, ¿no? Esto es la versión Walt Disney, pero en estos criterios, si se fijan, nosotros tenemos uno que dice trastorno renal y dice proteinuria persistente y bueno, ¿de cuánto? ¿En qué rango? De 0.5 a menos de 3, más de 3. Pero bueno, si no se realiza cuantificación. Moldes celulares pueden ser eritrocitos, hemoglobina, glandulares, tubulares o mixtos. En esta parte, si lo subdivido, incluso dice que si lo hago por biopsia, entonces ahí va mi criterio. Pero realmente no es un criterio como que yo diga, ay, yo patólogo, yo doctora Flor, soy muy buena y la verdad es que yo voy a diagnosticar lupus con ver una biopsia renal. Sí, hay un hallazgo que es como muy altamente sugerente, que hacemos la inmunofluorescencia y todos nuestros inmunoreactantes son positivos. Se le llama el
patrón llamado DNA. Entonces, ¿Pero qué hace? cuando yo veo eso en un riñón, es altamente sospechoso que una paciente o un paciente tiene lupus. Sin embargo, no es como que diga aquí, hay biopsia renal 100% de probabilidad, ¿sale? Entonces, si se fijan, es una enfermedad de criterios. Y eso es algo que tengo que dejar súper claro. Los patólogos no diagnosticamos lo que son enfermedades de criterios. Los criterios son clínicos, son de laboratorio, tienen que ver con todo el equipo de trabajo, ¿sale? ¿Por qué? Porque luego dicen que yo ande diagnosticando lupus. Pues no puedo poner una biopsia lupus, no. Realmente voy a poner un cuadro histológico que sugiere la entidad. Y entonces, si ustedes me refieren a la historia clínica y me dijeron al menos 3 criterios más mi biopsia, pues ya junté 4, ¿no? Entonces, ahora sí, esto es altamente sospechoso de lupus, ¿sale? O ya tiene el diagnóstico, pues vamos a ver el grado de actividad de la enfermedad en la biopsia, ¿sale? Entonces, acuérdense, hay enfermedades de criterios y hay enfermedades que son definidas. Ejemplo, en las neoplasias, pues sí, el patólogo dice, esto es un adenocarcinoma, tal cual, ¿no? Entonces, fíjense, el trastorno hematológico pueden tener leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, y bueno, los trastornos inmunitarios, vemos aquí los anticuerpos, que son los causantes de, varios de los hallazgos, los anticuerpos antinucleares, y bueno, pues tenemos así varios criterios. Léanlo muy bien, y bueno, pues esta clasificación es como muy constante, y hay cosas más, cosas menos, de acuerdo a las actualizaciones, ¿sale? Aquí nos lo pone fácil el Robbins. Etiología y patogenia. Fallo en los mecanismos que regulan la autotolerancia. Ya lo decíamos que no nada más para el lupus, sino para las enfermedades autoinmunitarias en general. Y bueno, pues se encuentran 3 tipos de anticuerpos contra los componentes nucleares, que son los ANA y los más comunes. Y bueno, son los más específicos para el diagnóstico, el antígeno antidoble hebra DNA y el antígeno anti-SMID. Vamos a ver que hay contracomponentes citoplasmáticos, hay componentes de la superficie celular sanguínea, por ello pues las penias que veíamos acá, ¿no? De las partes hematológicas. Más allá del daño producido a las células por los anticuerpos, el verdadero efecto y origen de muchas de las manifestaciones será dado por los complejos DNA-anti-DNA. Entonces ya por ahí habíamos hablado de eso, ¿no? Que el daño al DNA pues hacía que las células en teoría se murieran. Pero bueno, vamos a ver que aquí pues este daño está en el contexto de esta enfermedad. Cualquier tejido es susceptible de sufrir vasculitis necrosante en sus arterias o arteriolas y pues esta lesión se ocasiona por los inmunocomplejos, ¿verdad? Viene un poquito más en el Robbins de la nefritis lúpica. No me voy a meter en esa parte porque el Robbins es un libro que en teoría viene por capítulos, pero no está hecho para leerse tan en orden. ¿Por qué? Pues porque esta parte le toca a patología renal. Aquí nada más lo vamos a mencionar. El riñón es el principal órgano blanco de las lesiones de lupus eritematoso sistémico. La OMS propone una clasificación con 5 grados, desde las anomalías mínimas o no detectables a la microscopía óptica, obviamente. Vamos a tener a la glomerulonefritis mesangial, está la proliferativa focal, que quiere decir que afecta a al menos el 50% de los glomérulos, la proliferativa difusa, más del 50%, y el patrón membranoso. Y bueno, pues aquí está la grado 2, que si en la grado 2 estamos diciendo que tiene mesangial. Entonces aquí lo está ejemplificando. Otras manifestaciones de lupus cardíacas, la endocarditis de Lieberman-Sachs, que es la más frecuente, incluso superaba antes de que se le diera tratamiento al lupus como en la actualidad, era lo que se observaba incluso en pacientes que fallecían por lupus, las vegetaciones o verrugas aisladas o múltiples e irregulares sobre la superficie valvular. Vamos a ver que hay un engrosamiento valvular difuso de la mitral y de la aórtica. Las pacientes desarrollan pericarditis porque las superficies mesoteliales también se recubren de este exudado fibrinoso. ¿Se acuerdan de la parte que ya hemos platicado de inflamación fibrinosa? Bueno, pues esto pasa en el lupus. En las articulaciones, el infiltrado perivascular de las células mononucleadas, en el vaso va a haber agrandamiento por hiperplasia folicular. ¿Sale? No se les olvide que está ilustrando manifestaciones cardíacas del lupus. Y bueno, si yo tuviera de estos pacientes que ya narrábamos el cómo llegamos a los criterios, versión simplificada, ejemplo, si yo tuviera en mi consulta a 100 pacientes con lupus, ejemplo, yo diría, oye, ¿con qué manifestación llegan de manera más frecuente? Pues resulta que las hematológicas se van a presentar en el 100% de los pacientes. Lo que sigue de ahí, si se fijan, estarían las artralgias, las mialgias, estaría después las manifestaciones, por ejemplo, de astenia, que a veces pues como que es mal interpretada, ¿no? Ya todo es fibromialgia, ya
todo psicológico. No todo es psicológico, no todo es fibromialgia, no todo es algo que alguien se imagina. Muchas personas no queremos sentirnos mal, pero si alguien llega y ustedes no encuentran la causa de la astenia, vayan a buscar también esta del lupus, ¿sale? Esto sí, estoy así ya como abuelita diciéndoles, tienen que ir a buscarlo, por favor. Ese consejo les doy, ¿sale? ¿Por qué? Porque la verdad puede estar subdiagnosticado y puede exacerbarse la enfermedad y llegar con un cuadro grave, ¿sale? Bueno, algunos pacientes pueden presentar, por ejemplo, si se fijan, las manifestaciones en piel, porque veremos que hay formas que inicialmente se presentan en la piel y después se vuelven de manera sistémica. Y bueno, pues hay algunas que pueden ser no tan comunes como las digestivas, algunos pacientes con manifestaciones oculares o pueden tener neuropatía periférica. Entonces, estas manifestaciones son variables, pero acuérdense que para eso sirve la estadística, ¿no? Para saber qué tan probable es que yo encuentre por esta manifestación clínico-patológica a un paciente y yo diagnostique el lupus. Bueno, los pacientes que no entran en el contexto y criterios para llamar que alguien tiene lupus podrá entrar en este criterio que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. El término se utiliza para describir una enfermedad con características clínicas que se suponen con las del lupus eritematoso sistémico y lo que nos van a platicar de la esclerosis sistémica y la polimiositis. La enfermedad se va a caracterizar serológicamente, por eso la han separado, por altos títulos de anticuerpos contra ribonucleoproteína U1. Típicamente se presenta con sinovitis de los dedos, fenómeno de Raynaud, miositis, afectación renal, que pues es modesta, responde bien a los corticosteroides, al menos a corto plazo. Se debate si esta enfermedad, que llamamos enfermedad mixta del tejido conectivo, se trata de una entidad como súper distinta del lupus o si es parte o una parte de este subconjunto o espectro de lupus, esclerosis sistémica o miositis, y que en el momento que se diagnostica tiene positivos estos anticuerpos, ¿sale? ¿Qué es esto? Esta es otra entidad que es la enfermedad relacionada a IgG4. Sí, la producción de la IgG4. ¿Quién produce IgG4? Pues las células plasmáticas. Fíjense que esta entidad, para ser reconocida como tal, pues pasó por varias situaciones y por la historia. ¿Por qué les cuento esto? Pues cuando no teníamos inmunohistoquímica para reconocer al IgG4 y la prueba también serológica no era tan específica, no se podía sospechar la enfermedad. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo puedo sospechar lo que puedo diagnosticar y puedo comprobar de manera científica. Entonces decían, ¿por qué alguien que de repente tiene una que otra célula plasmática tiene una fibrosis tan exuberante? Y entonces por ahí los encasillaban y decían, pues es que es una fibromatosis. Oye, pero no se comporta como una fibromatosis, está en un sitio diferente. Bueno, a lo mejor, y ya. Entonces, oye, ¿por qué tiene flebitis obliterante? Oye, y ya aparece la prueba. Hay una elevación de IgG4 sérica. Entonces, la verdad se ha reconocido relativamente reciente en la historia de la medicina que estas manifestaciones pueden ser tanto porque primero se ligó a un tipo de pancreatitis y decían solo para eso, para pancreatitis. Entonces hay manifestaciones extrapancreáticas, es una pancreatitis que tiene que ver con autoinmunidad y estas entidades relacionadas con IgG4 se han relacionado con todos los órganos y sistemas. El punto de estas es que hay esta aparición de infiltrados inflamatorios ricos en células plasmáticas y que se produce IgG4 elevada, tanto sérica como si yo la reconozco en el tejido. ¿Cuál es el problema? Que van a traer a inflamación, fibrosis y van a tener un efecto incluso de crear un tumor, ¿de acuerdo? Entonces puede afectar al árbol biliar, las glándulas salivales, tejidos periorbitarios, riñón, pulmón, ganglio linfático, meninges, aorta, mama, próstata, tiroides, pericardio, piel. Entonces, bueno, pues dicen, pues afecta a cualquier lugar, ok, casi, pero podemos pensar en esta entidad si de repente tenemos un cuadro que no explica realmente un tumor y tu patólogo te dice, oye, se ve como infiltrado inflamatorio rico en células plasmáticas. Oye, patólogo, ¿tienes anticuerpo para IgG4? No. Bueno, se lo voy a ir a medir sérico. Y si no, mientras lo vamos consiguiendo. ¿Quién tiene este IgG4? ¿No? Entonces, realmente no todos los anticuerpos de inmunohistoquímica los tenemos todos nosotros. Algunos no son tan comunes. Este ya es más común. Pero bueno, ¿qué le van a dar a este paciente? Pues le van a dar rituximab. ¿Ustedes saben qué es el rituximab? Es no, de la categoría de anticuerpos monoclonales. Ajá. ¿Y contra quién se va? ¿A quién mata? Con los linfocitos. Eso sí, ya no me acuerdo. A los linfocitos. Por ahí nos dijo Monse, ¿verdad? Entonces,
se evita que esos linfocitos B se diferencien a la célula plasmática, va y los mata. ¿Sale? Entonces, por ello le damos este tratamiento. Muy bien, chicos. Ya ven cómo si ustedes saben muchas cosas ya, o sea, realmente sí lo agrupamos. Bueno, ¿qué más? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Nuestro siguiente apartado va a ser el rechazo, bueno, el rechazo a los tejidos, de los tejidos trasplantados. El sábado vamos a iniciar con las participaciones que acabamos de mencionar. Por ahí nos va a quedar pendiente el síndrome de Sjögren. ¿Alguien dice yo o lo asignamos? Pero es lo que tenemos que ver. Y vamos a asignar también porque es de la parte infecciosa y de la parte inmunitaria. Vamos a asignar la parte de SIDA. ¿Hay voluntarios o lo asignamos? Doc, ¿pero qué es una presentación? Sí, pequeñita, como ¿quién nos hizo una la clase pasada? Bueno, la semana pasada. Creo que fue Arturo, ¿no? Que nos hicieron una chiquita. O sea, tampoco es así como la presentación. Gigante. O fue Manuel, no me acuerdo quién fue de los dos, se me fue ahorita. ¿Sale? Que estaba... me dijeron de las fotos y la describimos y demás. La presentación es libre de que tanto la quieran poner muy bonita o eso. Un par de diapositivas siempre se agradecen con unas fotos, y aunque ustedes hablen así como yo, que siempre estoy hablando y tiene 3 cosas la diapositiva, pero que lo hayan leído y que nos digan, me llamó la atención esto, para que todos lo recordemos. Acuérdense que aquí nuestra actividad es ligar la fotografía macro o histológica a una entidad. Y ustedes cuando terminan su carrera van a ligar esas fotografías a los pacientes, ¿no? Entonces van a decir, sí es cierto, eso por ahí yo me acuerdo que lo leí, por ahí yo lo vi. Bueno, ¿qué tal si les llega de la IgG4 y les llega con la forma de la fibrosis retroperitoneal, ¿no? Y dicen, y fibrosis retroperitoneal, paciente así, oye, ¿por qué me llegó esto? Oye, y el patólogo me dijo que hay fibrosis y que hay células plasmáticas, ¿será un IgG4? ¿Será o no será? ¿Sale? Entonces, realmente a eso nosotros los médicos nos dedicamos, a la correlación, ¿sale? Aquí en esta materia se trabaja mucho en la correlación clínico-patológica a través de las fotografías, de la fisiopatología. Entonces, sus participaciones tienen que ser, pues, también en ese sentido, ¿no? Un par de diapositivas, unas fotos, o sea, lo que ustedes digan, yo estudié esto y leí esto, y decía así, el Robbins, y aquí está una foto. Que lo explico, una esquemita. Entonces es un poquito libre, pero si se prefiere que la participación sea acompañada, aunque sea de un par de diapositivas, de lo más básico, ¿sale? Entonces Regina López levantó su manita. ¿Con qué quieres participar, Regina? Nos falta Sjögren. Con el nos falta síndrome de Sjögren. Ok, adelante. Y nos falta alguien que hable de SIDA, que es un poquito más largo. ¿Quién quiere levantar su manita? Ahí podrían ser 2, de hecho. Entre 2. Nadie levanta su manita. Ricardo nos levanta su manita. Ok, entonces Ricardo va a participar con la parte de SIDA. Monse González me estaba apoyando ahorita a anotar porque no traje mi cuaderno de Mimi. A ver si no sé dónde quedó mi cuaderno de Mimi. Es que empecé a anotar. Ya me acordé. Es que es mi cuaderno, mi único cuaderno. Mi único cuaderno. Y empecé a anotar otra cosa, pero bueno, ya me acuerdo dónde está. Bueno, entonces Monse González ya nos hizo favor de apuntar qué participaciones son para quiénes, ¿vale? Bueno, entonces, sábado, iniciamos nuestra clase. Yo estoy toda despeinada siempre. Empezamos nuestra clase 7:15, para que todos despertemos la lechuga con nuestras participaciones. Después de las participaciones viene la parte de trasplante, que el Robbins incluso el ejemplo clásico que pone es el renal.